Por décadas, la historia del café latinoamericano se ha contado, pues, en sacos de yute y en barcos cargueros. La región ha sido la gran despensa del mundo, Totalmente. enviando sus mejores granos verdes a tostadores en Europa, en Norteamérica, en Asia. Pero esa historia está cambiando. Algo está despertando en el origen. Sí, Ya no se trata solo de producir para otros. Ahora es consumir, celebrar e innovar para uno mismo. así es. Y tenemos sobre la mesa un conjunto de informes, de artículos, que pintan justamente el retrato de esa transformación. Ujú. Nuestra misión hoy es entender las piezas de este rompecabezas. Vamos a explorar desde las fuerzas económicas, que sacuden a gigantes como Brasil y Colombia, hasta las estrategias casi de guerrilla que usan los pequeños emprendedores. Me gusta ese término. Es que lo son, y todo para enamorar a una nueva generación de consumidores. Es una historia de sostenibilidad, de tecnología y sobre todo del nuevo paladar de América Latina. De acuerdo, pues empecemos por la gran cifra. Uno de los informes, de Euromonitor, proyecta un crecimiento del mercado interno de café en la región de, 4.7% anual hasta 2028. Que a primera vista, no parece un número explosivo, pero la clave es que no estamos hablando de exportaciones, sino de consumo local. Exacto. ¿Esto es una recuperación o es un cambio estructural? Es un cambio estructural profundo. Lo fascinante aquí es que ese 4.7% es el resultado de un cambio económico y cultural que lleva años gestándose. Claro. Tienes una clase media en expansión, con más poder adquisitivo, una mayor urbanización que concentra la demanda y, para mí, el factor decisivo. La gente joven. La gente joven que no busca solo un producto, busca una experiencia. Para ellos, el café es cultura. Ciudades como Bogotá, Lima, Ciudad de México, Sao Paulo, se están convirtiendo en capitales globales de la cultura del café. No solo de su producción. Exacto. Es como si la región finalmente se diera cuenta de que el tesoro no solo está en el grano, sino en la cultura que lo rodea. Sí. Se está empezando a exportar valor agregado, no solo materia prima. Y esto tiene un precursor histórico muy interesante, fíjate. El personaje de Juan Valdez, Ah, claro. creado en los años 50, fue el primer intento exitoso de darle un rostro, una identidad y un origen al café colombiano, que hasta entonces, para el consumidor estadounidense, era solo, un polvo oscuro en una lata. Anónimo. Totalmente anónimo. Hoy, esa idea de darle una historia al café se ha multiplicado por miles. Pero ya no la impulsa una gran federación, sino los pequeños productores y los baristas. Pero este despertar no está exento de turbulencias. Los informes pintan un escenario muy complejo para los grandes. Brasil, el número 1 del mundo. Brasil. Se enfrenta a una cosecha reducida por una combinación brutal de sequías y heladas. Y el resultado, que me pareció una locura, es que los precios internos se dispararon un 89%. 89%. Es que no es solo un dato económico, es un cataclismo para el consumidor brasileño. Y claro, crea ondas de choque en todo el mercado. Me imagino. Y esta inestabilidad en el gigante brasileño genera dinámicas fascinantes. Colombia, por ejemplo, aprovecha para consolidar su posición en Estados Unidos, que se lleva el 40% de sus exportaciones. Una barbaridad. Sí, pero al mismo tiempo busca diversificar. Y en medio de todo esto, emerge una estrategia regional que parece, sacada de un manual de ajedrez. ¿Te refieres a la conexión entre Perú y Colombia? Leí esa parte en uno de los artículos y me sonó. Completamente contraintuitivo. Sí, lo parece. A ver, si Colombia es uno de los productores de café más famosos del mundo, ¿por qué necesitaría importar granos de su vecino, de Perú? Parece que tuvieran de sobra. Visto así, suena ilógico, pero es una jugada de mercado brillante. Y es un síntoma de la madurez que está alcanzando la región. A ver, explícame. La explicación es esta. Colombia importa café peruano, que tiene un buen perfil, pero un costo menor, para abastecer una parte de su propio consumo interno. Ah, Al hacer esto, liberan sus granos más preciados, los de mayor calidad y precio, para dedicarlos exclusivamente a la exportación. O sea, maximizan las ganancias. Exacto. Maximizan las ganancias de sus lotes premium. Es la prueba de que el mercado ya no es una simple línea recta de la finca al puerto. Es una red, interconectada y muy estratégica. Entiendo.
Entonces el café que un colombiano promedio se toma en su casa por la mañana podría ser peruano, Podría hacerlo, sí. para que el café que un conocedor en Tokio se toma por la tarde pueda ser colombiano y generar más divisas. Exactamente. Es una optimización de la cadena de suministro a nivel, digamos, continental. Bien, y si esa es la macroeconomía, ¿quién está impulsando el cambio a nivel de la calle? Siempre se habla de los millennials, pero a veces suena a cliché. ¿De verdad su forma de tomar café es tan distinta? Es mucho más profundo que un simple latte, y las cifras son contundentes. Un informe señala que en Estados Unidos ya representan más del 40% del consumo total. Más del 40%. Sí. Y a nivel global, los artículos que revisamos los definen como los nuevos gourmets del café. No es que solo beban más, es que beben de una forma completamente diferente. ¿Cómo? Para la generación anterior, el café era, pues, combustible. Para esta es un ritual. Les importa el origen exacto, la historia de la familia productora, si el cultivo es sustentable, el método de preparación. ¿Cada detalle? Cada detalle cuenta. Es la diferencia entre beber vino de cartón y querer saber la uva, la región y el año de la cosecha. Es la analogía perfecta. Y eso explica por qué el segmento de especialidad está en pleno auge. En Colombia, mientras el mercado tradicional se estanca, las ventas de café de especialidad crecen a un ritmo del 19% en volumen. 19%. Es muchísimo. Y en Perú, el grupo de 25 a 34 años ya acapara el 45% del consumo. Son sin duda el público objetivo. Entonces, si este nuevo consumidor es tan sofisticado, tan exigente, me imagino que venderle café ya no es tan simple como, no sé, poner granos en una bolsa con un logo bonito. ¡Para nada! ¿Cómo están respondiendo las nuevas marcas a este desafío? Justamente, una de las fuentes que analizamos ofrece una especie de guía para emprendedores. Y es fascinante porque revela que el mercado está más abierto que nunca a marcas pequeñas y auténticas. Ajá. El modelo de simplemente vender café genérico ya no funciona. El mercado exige una propuesta de valor muy clara. Los informes destacan 5 estrategias clave. La primera, y quizás la más simple pero efectiva, es usar la frescura como argumento de venta. ¿Te refieres a poner la fecha de tueste en el empaque? Exacto. Es un detalle que cambia el fuego. Comunica transparencia y es una ventaja competitiva enorme frente a los cafés de supermercado que pueden llevar meses o incluso más en una bodega. Le dice al cliente, esto está recién hecho para ti. Justo eso. La segunda que mencionan es la personalización. Ofrecer moliendas específicas para el método que usa la gente en casa. Prensa francesa, B60, Aeropress. Eso me parece un detalle de conocedor. Es un detalle que crea lealtad, porque demuestra que no solo vendes un producto, sino que te importa la experiencia final. Y se conecta con la tercera clave, que para mí es el pegamento que une todo lo demás. La historia. La trazabilidad como relato. El empaque se convierte en un lienzo para contar una historia. Mencionar la finca, el nombre del productor, la variedad del grano, la latitud, las notas de cata. Claro. De repente, esa bolsa de café deja de ser anónima. Cuando lees Finca El Mirador, 2000 metros de altitud, secado al sol por la familia Rojas, el producto adquiere un alma y estás dispuesto a pagar más por esa conexión. Y las otras 2 claves que mencionan son más comerciales. Las ediciones limitadas y el diseño del empaque. Precisamente, las ediciones limitadas para crear un sentido de urgencia y exclusividad. Cierto. Usar microlotes estacionales o procesos de fermentación experimentales genera expectativa. Y finalmente, el diseño, que es la carta de presentación. La tendencia para 2025, según una fuente, es un minimalismo con ilustraciones exclusivas y tipografías personalizadas. El empaque tiene que gritar calidad antes de que siquiera lo abras. Exacto. Estas 5 claves son la respuesta directa a ese consumidor. Autenticidad, conocimiento, experiencia y conexión. Claro que, para que todo esto funcione, primero tiene que haber café. Y no todo es un camino de rosas. Los informes también alertan sobre desafíos enormes. El cambio climático es una amenaza existencial para el café. Se menciona a Honduras luchando contra la roya. ¿Qué es exactamente la roya? La roya es básicamente un hongo devastador. Ataca las hojas del cafeto, impide la fotosíntesis y puede arrasar plantaciones enteras en meses. Es una pesadilla. Uf. Y a eso le sumas las sequías, como las que sufre México, y tienes un panorama muy preocupante.
Pero además de los retos climáticos están los regulatorios. ¿Te refieres a la nueva normativa de la Unión Europea sobre deforestación, la EUDR? Exactamente. Esa regulación lo cambia todo. En resumen, exige a cualquier empresa que quiera vender café en la UE que demuestre, con datos de geolocalización, que su producto no proviene de tierras deforestadas después de 2020. Suena a una pesadilla burocrática para los pequeños productores. Podría serlo, pero también es un catalizador para la innovación. Los países se están moviendo rápido. El estado brasileño de Minas Gerais, por ejemplo, ya está implementando una plataforma llamada Selo Verde. ¿Sello verde? Sí, usa datos satelitales para cruzar los límites de cada finca con mapas de deforestación. Es una forma de automatizar la verificación. Al final, esta regulación acelera una transición hacia la trazabilidad que el mercado de especialidad ya estaba pidiendo. Y la innovación no se queda solo en el campo. Me pareció increíble el video que vimos sobre la tostadora eléctrica Stronghold. Parece ciencia ficción aplicada al café. Es un ejemplo perfecto de cómo la tecnología está respondiendo a las necesidades de este nuevo mercado. Hay 3 cosas que la hacen revolucionaria. Primero, es eléctrica, lo que se alinea con la sostenibilidad. Adiós al gas. Exacto. Segundo, su precisión permite una consistencia casi perfecta entre un tueste y otro. Pero el tercer punto es el más disruptivo, su red de datos compartidos. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que una pequeña cafetería en Bogotá puede conectarse a una nube, descargar el perfil de tueste exacto que usó el campeón mundial de barismo en una competencia en Sydney. De verdad. Y replicarlo en su propia máquina con sus propios granos. Elimina años de prueba y error. Democratiza un conocimiento que antes era un arte de nicho. Es una replicabilidad al 100%. El santo grial del control de calidad. Pero, ¿no le quita un poco el arte o el toque humano al proceso? Es una pregunta válida. Algunos puristas dirían que sí. Pero la otra forma de verlo es que libera al tostador de la tarea mecánica de controlar la temperatura y le permite enfocarse en lo que de verdad importa: seleccionar granos excepcionales y crear perfiles de sabor únicos. La tecnología como herramienta para potenciar la creatividad. No para reemplazarla. Exacto. Todo esto se conecta con una cifra que leí y me dejó pensando. A pesar de que Colombia es un gigante mundial del café, solo el 6% de sus exportaciones son productos con valor agregado, como el café tostado. Y lo más sorprendente es que solo utilizan el 47% de su capacidad instalada de tueste. Hay un potencial enorme sin explotar ahí. Ahí has puesto el dedo en la llaga. Ese es el gran desafío y la oportunidad de oro para toda la región. Claro. Pasó al de ser exportadores de una materia prima a ser exportadores de una marca, de un producto final. Esa es la verdadera revolución. No se trata solo de un margen de ganancia mayor. Es más profundo. Significa que por primera vez el talento local, tostadores, catadores, diseñadores, baristas, se convierte en el protagonista. En lugar de que el valor se genere en Hamburgo o en Seattle, se genera en Antioquia, en Cajamarca, en la Sierra Madre de Chiapas. Y el crecimiento del mercado interno del que hablábamos al principio, ¿funciona como una especie de campo de entrenamiento? Es el campo de entrenamiento perfecto. Las marcas nacen, compiten y se perfeccionan en casa, entendiendo a ese consumidor exigente, para luego tener la fuerza para dar el salto al mercado internacional. Ya está ocurriendo. Ya está ocurriendo, sí. Las exportaciones de café tostado colombiano crecieron un 16% en 2024, pero el potencial es inmenso. Entonces, si juntamos todas las piezas, la historia del café en América Latina ya no es solo una historia de agricultura, es una de cultura, de tecnología, de branding. De una nueva relación. De una nueva relación, sí, mucho más directa y honesta entre quien produce y quien consume. Es el viaje de un simple commodity a una experiencia sofisticada. Exactamente. Toda la cadena de valor se está volviendo más inteligente, más sofisticada. Desde un productor que usa imágenes satelitales para certificar sus prácticas, hasta un emprendedor que construye una marca global. Y un consumidor que paga por esa historia. Y un consumidor que está dispuesto a pagar más, no solo por la calidad, sino por ser parte de esa historia. Las fuentes insisten mucho en esa idea de conexión, de acortar la distancia entre el campo y la taza. Pero me queda una pregunta flotando. A medida que tecnologías como la tostadora Stronghold
hacen que las técnicas de los campeones mundiales sean accesibles para cualquiera con solo apretar un botón. Y mientras la inteligencia artificial ayuda a los consumidores a descubrir su perfil de sabor ideal sin un experto que los guíe, Planteas un punto fascinante. ¿Qué sucede con el rol del intermediario experto? El maestro tostador, el barista de renombre. exacto, ¿se devalúa su oficio? ¿Se vuelve obsoleto? ¿O esta misma tecnología los obliga a evolucionar y a innovar de formas que todavía ni siquiera podemos imaginar?